Es el deseo de nuestro corazón. Yo quisiera iniciar, hermanos, con una ilustración. En una ocasión dice que había una persona multimillonaria, de esas personas que tienen empresas, mucho dinero. Y dice que en una ocasión hizo una solicitud de ingenieros, porque requería cierto tipo de ingenieros para su empresa. Y él hizo la invitación, hizo la solicitud de personas capacitadas. Y se reunieron alrededor de, como un grupo así de los que estamos, de ingenieros, todos capacitados. Todas esas personas eran personas con virtudes, todas esas personas eran ingenieros, los cuales estaban buscando pertenecer a esa empresa de ese millonario. Y entonces dice que empezó a hacer la entrevista con cada uno de ellos. Obviamente dice que uno agarró y se acercó y le dijo: mire, yo tengo estudios así y preparación, y yo mire, he hecho aquello, y empezó a dar todos su currículum que tenía. Y tengo estas capacidades, y sé hacer aquello y todo aquello, y empezó a hablar de todo lo que sabía hacer. Y entonces agarró el siguiente, porque iba a escoger a uno de ellos. Uno tras otro empezó a decir: yo soy así, yo tengo estas virtudes, yo conozco esto, he hecho puentes, he hecho casas, he hecho todo eso. Eran ingenieros que sé construcción, sé esto, sé todo aquello que implica la materia de ingeniero. Y allí estaba cada uno presentando sus mejores argumentos. Y se acercó otro. Todos tenían las mismas capacidades, eran preparados. Y le dijo: ¿y tú qué sabes hacer? Porque era uno que estaba muy apartado. Tú dime qué sabes hacer. Y entonces aquel hombre le dijo: Señor, yo sé obedecer. Yo sé hacer eso. Lo que usted me mande, yo sé obedecer. Y entonces inmediatamente aquel multimillonario dijo: todos eran capaces, pero este otro tenía las mismas capacidades, pero una sola cosa dijo: yo soy obediente. Lo que usted me mande hacer, yo lo voy a hacer. Y si nosotros, hermanos, amigos que estamos aquí, hoy queremos escuchar la voz de Dios, y ese no es ese multimillonario, es ese creador de todas las cosas. Él nos dice a cada uno: ¿quién eres tú? Y cada uno va con sus argumentos. Mira, yo soy ama de casa, cuido a mis hijos, yo soy esposo, yo soy hijo. Y cada uno va delante dándole nuestras características. No, mire, yo soy así. Y cada uno expresando su forma de ser. Pero ¿qué tanto podrá escuchar Dios que diga: Señor, tú me conoces, yo sé obedecerte? Yo soy obediente a lo que tú me digas. Porque es cierto, hermanos, Dios conoce a cada uno de los que estamos aquí. A todos. No pensemos que nuestros actos, nuestra vida no la conoce. Él la conoce. Lo que Él busca es quién es obediente. Y así como aquel multimillonario, aquel hombre quería pertenecer a esa grande empresa del multimillonario con grandes ingresos, tener beneficios por ese puesto, nosotros como cristianos, como personas que conocemos al Rey de la Gloria, a este Dios que es digno, queremos pertenecer a su reino. Y entonces nosotros podemos decir: ¿qué tan obedientes somos a Dios? Hoy vamos a hablar de la obediencia, hermanos. Hoy vamos a hablar que es necesario escuchar, pero obedecer. Que hay consecuencias en la obediencia. No vamos a hablar de la desobediencia, porque hay de verdad muchas consecuencias por la desobediencia.
Pero hoy vamos a continuar con este ciclo de enseñanzas, hermanos. ¿Qué tan obedientes? Tal vez tú conozcas poco de la Escritura. Tal vez poco conozcas. Tal vez tengas el mínimo conocimiento de la Escritura. Pero si aquella parte que tú has escuchado que dice, o un mandato de Dios, el que tú conozcas, aquel que diga, honra a tu padre y a tu madre, tal vez es el único que conoces. Y honrar no es que te dé bienes y entonces le honras, te dé herencia y le vas a honrar, te ayude y le vas a honrar. Honra a tu padre y a tu madre es honrarle sea cual sea su condición. Y entonces, ¿qué tan obedientes somos a ese mandato? Si es que conocemos solamente uno. Pero si tenemos conocimiento de 1, 2, 3 mandatos que nos ha dado el Señor, ¿qué tan obedientes? ¿Hasta dónde llega nuestra obediencia? Para esto, para que tú medites, porque seguramente, hermano, tú y yo hemos escuchado más de un mandato de Dios, más de uno. Tal vez aquel aquel mandamiento que dice, no mentirás. Que no salgan mentiras de tu boca. Y sabes que eso no es una sugerencia, no es una invitación de Dios que te diga, mira, te recomiendo que no mientas. No, Él dice no mientas y no es no. Y es un mandato. Y cualquiera que tú conozcas, los que tú conozcas, no robarás. Tal vez tú puedes decir, mire, yo conozco el mandamiento de no matar y no he matado. Pero conoces muchos mandamientos, muchas direcciones de parte de Dios. ¿Qué tan obedientes somos? Aquel hombre dijo, yo soy ingeniero, yo soy capacitado, yo tengo virtudes, tengo escuela, tengo títulos, tengo todo, pero lo que sé hacer es ser obediente. ¿Qué tan obediente eres tú a la palabra de Dios o a Dios? Y para esto, el día de hoy yo te invito a que oremos a Dios, que tú medites en tu obediencia. No porque nosotros vengamos a juzgar quién es o quién es obediente o quién no. Dios nos invita a ser obedientes, nos dice que hay beneficios por obedecer. Y entonces si tú te das cuenta hasta dónde has obedecido, tú verás cuántos beneficios puedes tener que vengan de parte de Dios. Yo te invito a cerrar los ojos, oremos para que Dios nos dé dirección, para que nos hable, para que el día de hoy podamos escuchar la voz de Dios. Cierra los ojos, hermano, amigo, tú que estás aquí. Oremos a Dios, qué tan obedientes somos. Querido Dios, muchas gracias por tu presencia el día de hoy, Señor. Gracias por cada una de las personas que tú has invitado el día de hoy. Gracias porque aún, Señor, en nuestra rebeldía tú nos llamas, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que tú traspases nuestra mente, que tú nos lleves a esos momentos de desobediencia o de obediencia, Señor. Que seamos sinceros con nosotros mismos y que hoy podamos reconocer nuestra obediencia delante de ti. Señor, hoy queremos que tu Espíritu Santo, Señor, traspase nuestra mente. Quite, Señor, esa costra que está cauterizada y hoy traspase nuestra mente para que nosotros podamos reconocer hasta dónde hemos obedecido. Ayúdame a compartir, Señor, esta enseñanza, mi Dios. Llévanos a obediencia. Queremos ser o pertenecer a tu reino, Señor. Queremos ser aquel hombre que tú le digas, estás contratado para el reino de los cielos. Ayúdame a mí, Señor, a compartir, hablar como se debe, Señor, y ayuda a los presentes, oyentes. Quita todo estorbo, dejamos en tus manos la reunión. Háblanos tú, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Y vamos a continuar con este ciclo de enseñanzas el cual estamos viendo, hermanos. Nosotros vimos
en el libro de Génesis, al final del libro de Génesis, 13 capítulos, hermanos, que hablan o relatan la historia de una familia, la historia de José. Y hemos estado viendo en el transcurso de estas enseñanzas la vida de este hombre, la vida de José. 13 capítulos que muchos libros de la Biblia tienen menos capítulos que este relato bíblico en el Génesis. Y quisiera el día de hoy continuar y añadir unos textos más para terminar este ciclo de enseñanzas. Pero antes de eso, hermanos, yo quisiera llevarlos a un resumen de lo que hemos visto. Quiero que me acompañes, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 37, hermanos. Verso 2. Génesis 37, verso 2. Y nosotros iniciamos con esta enseñanza. Y nosotros vimos que dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Y hasta ahí. El relato bíblico habla de la historia de la familia de Jacob. Y esta es la historia de la familia de Jacob. Nosotros vimos que esta puede ser la historia de tu familia o de mi familia. Todo comenzó en una familia. Tú perteneces a una familia. Yo pertenezco a una familia. Y tú puedes hablar de tu familia. Y cuando vimos el relato bíblico, vimos que José tenía 11 hermanos, tal vez como tú los tengas, pero pertenecía a una familia, los cuales su familia le rechazó. Sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos, su padre aún hablaba de él. José, vimos nosotros que difícilmente alguien de tu familia te podía vender, pero sí muchos de tu familia tal vez hoy no te venden, pero te traicionan. Hoy no te venden, pero hay personas que deberían de estar soportando, ayudándote, cuidándote, y son aquellas que te lastimaron. Y vimos la vida de José, cómo aquellos hermanos debieron de haberlo cuidado, era uno de los menores. ¿Y qué hicieron? Le envidiaron, le echaron un pozo, clamaba a él: ayúdenme, como muchas veces nosotros pedimos ayuda a la familia. Y dice que no hicieron caso y le vendieron. Así es la historia de esta familia. Y así es tu historia y así es mi historia. Cuando tú recuerdas a aquel familiar que debió cuidar y que te hirió, aquella pareja que te prometió estar contigo en la escasez y en la abundancia, y de repente hubo abundancia y estaba contigo, y hubo escasez y dijo ya no. O que te dijo en la enfermedad y en la salud y así, y de repente ya no está contigo o te rechaza. Y no estamos hablando solamente de parejas, de esposos, esposas, hijos, aquellos hijos que tú criaste y se rebelaron, aquellos hijos que tú educaste, los preparaste, diste tu vida y de repente te traicionaron. Y estamos hablando de la historia de una familia. Y con José fue así, hermanos, a tal grado de que él 17 años tenía cuando fue llevado cautivo y vendido, como esclavo, como mercancía. Y nosotros vimos la primera enseñanza: tú puedes sentirte solo, como José se sintió solo. Tú tal vez puedas sentirte que toda tu familia te rechaza, porque dice el texto: esta es la historia de la familia, y aquí dice de Jacob, pero en lugar de Jacob pon tu nombre. Esta es la historia de tu familia. Y tiene una historia, y esa historia tal vez puede haber dolor, tristeza y llanto. José se sentía solo, 17 años separado de su familia, vendido como objeto. La segunda enseñanza, nosotros vimos que a pesar de eso, José tenía instrucciones de parte de Dios. Cuando tú tienes un padre que tiene una relación con Dios, porque tú ves la historia de Jacob, aún dice que ahí estuvo luchando con el ángel del Señor y venció,
y tuvo pláticas con el Señor. Y si tú eres una persona que conoce de Dios, una persona que ha conocido, tú compartes. Si eres un esposo, tú eres el guía de la familia. Eres una esposa, eres una mujer que está conociendo. Tú no creo que tú, conociendo de la palabra de Dios, le digas a tu hijo miente o di groserías. Cuando tú tienes temor de Dios y empiezas a conocer de Dios, ¿qué enseñas a tus hijos? Dice la Escritura que el hijo hace lo que ve hacer el padre. Y entonces, si tú tienes ejemplo, el hijo va a aprender. ¿Sabes por qué muchas veces nuestros hijos se rebelaron? Por el ejemplo que no les dimos. Pero tú tienes el momento y el tiempo de ser ejemplo. Y José, vimos en la segunda enseñanza, hermanos, que José conocía de Dios, que José tuvo enseñanza de parte de Dios. Y acompáñame, capítulo 39, hermanos, la segunda enseñanza, cuando José estaba solo, en una familia como esclavo. Capítulo 39 de Génesis, verso 2, nosotros vimos: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Dice la Escritura, hermanos, que José fue vendido, llegado a una familia egipcia como esclavo, pero dice que Dios estaba con José. ¿Por qué estaría Dios con José, hermanos? Tú te preguntas, ¿por qué la Biblia dice que Dios estaba con José? Y entonces empieza a ver que es obediencia. Dios está con aquel que obedece. No importa tus circunstancias, no importa cómo estés ahorita, no importa si sientes que el agua está más arriba del cuello y te está empezando a ahogar. Cuando tú sabes que eres obediente, Dios está contigo. Y la Biblia dice ahí: mas Jehová estaba con José. Y entonces empiezas a notar, hermanos, que estaba con él por su obediencia, hermano. Y nosotros vimos cómo José tuvo adversidades. No solamente su familia o sus hermanos lo vendieron, estaba lejos de su tierra, estaba sin nadie, pero dice que Dios sí estaba con él. Y fue comprado por un varón llamado Potifar en Egipto, y lo puso a cargo de su casa, y fue próspero y prosperó. Dice la Escritura que Dios estaba con José, y entonces todo lo que hacía en la casa de ese egipcio prosperaba, porque era un hombre que prosperaba. Hay ocasiones, hermanos, que tú puedes estar solo, sola, que te puedes sentir rechazado, rechazada, pero si hay obediencia en ti, tú vas a ver cómo Dios está contigo. Tú vas a ver cómo, a pesar de eso, la adversidad, la lucha y la aflicción no te son nada, porque Dios está contigo. Y así pasó con José. ¿Qué pasó con José? Próspero en esa casa. Pero esa mujer, la esposa de Potifar, pone los ojos en José, quiere seducirlo y con engaños lo mete a la cárcel. O le da parte a su esposo y le dice: mira, ese hebreo que tú trajiste quiso abusar de mí, mintiendo. Y entonces José es llevado a la cárcel, y la Escritura dice que aún en la cárcel Dios estaba con José. Y no importando que estuviera, a veces puedes sentirte preso. Muchas ocasiones parece que estás preso, pero si Dios está contigo, a veces puedas pensar que ya no puedes con tu vida. José estaba preso, difamado en una cárcel, siendo inocente. Y esa es la historia de este hombre. Nosotros vimos que, a pesar de que fue vendido en la casa de Potifar, difamado por la esposa de Potifar, en la cárcel, dice que también Dios estaba con él, de tal manera que era el jefe de la guardia ahí. ¿Te puedes imaginar en una cárcel? Y en aquellos tiempos, hoy hay derechos humanos, y les hacen incluso a los internos algo y se levantan, pero ahí no. Pero dice que José estaba
Después del guardia, toda la cárcel obedecía a José. Y allí estaba José, porque Dios estaba con José. Y tal vez vimos las semanas pasadas que cuando Dios viene a una vida, hay veces no importa si es desobediencia. Perdón, si es problema. Si hay obediencia, Dios está contigo. Y vimos la obediencia de José, cómo lo llevó a salir de la cárcel. Y la semana pasada, hermanos, vamos a ir al texto que vimos, hermanos. Génesis 41, 57, hermanos. Ustedes recuerdan, dice que José tuvo un sueño. Y entonces dice que soñó que iba a haber escasez, abundancia primero, 7 años de abundancia. Perdón, que Faraón tuvo un sueño y José interpretó ese sueño. Dios le mostró a Faraón que iba a haber abundancia 7 años en la tierra y 7 años de escasez. Iba a haber por todo abundancia y después iba a haber escasez. Y entonces José interpreta el sueño. Verso 57. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José. Y vimos la semana pasada, porque por toda la tierra había crecido ¿qué? El hambre. Y vimos la semana pasada que es lo mismo que pasa. Tú puedes tener fama y títulos, pero tienes hambre, no te llenas. Vimos que la Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre. Tú puedes te puedo ver sonriente, puedes venir tal vez presentable, lo mejor aquí, pero por dentro estás hambriento, pero por dentro estás con dolor. Y muchos están así. Y dice aquí, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Tal vez tú vengas hoy y yo no te conozco, hermano, amigo, amiga, tú que estás aquí. Yo no sé cómo es tu vida, pero una cosa sí sé. Cuando tenemos la palabra de Dios y no vamos a ella, hay hambre. Tú puedes asistir, pero si no estamos llenándonos de la palabra de Dios, tú tienes hambre. Por dentro estás que explotas. Por dentro ya no puedes. Y dice que toda la tierra estaba hambrienta. Y sabes, nosotros vimos que Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Y entonces, hermanos, tú puedes ver que va a llenarte es Jesús. Tú puedes estar lleno de fama y de dinero, pero vacío del alma. Tú puedes tener la mejor casa adornada, la mejor casa con todo lo mejor, pero no puedes tener un hogar. Tú puedes tener, y ya lo he dicho, el mejor colchón, el más confortable, pero no puedes dormir, porque estás vacío, porque tienes hambre, porque no hay nada que te llene, solamente Jesús. Y dice que por toda la tierra había hambre, hermanos. ¿Y qué pasó? Empezó a haber alimento y todos iban donde había alimento. ¿Y dónde había alimento? En Egipto, hermanos. Ahí con José, ahí había alimento. De tal manera que hasta sus mismos hermanos fueron por alimento. Tú sabes que tú puedes ser la puerta, hermano, a tu casa, a tu familia. Tú puedes ser aquel que va a llevar el alimento a tu casa. Tal vez no esté tu esposa o tu esposo o tus hijos o tus padres, pero tú puedes ser el que va a llevar alimento y van a ir a ti por alimento. No sólido, sino alimento del cielo. Porque no te has puesto a pensar tu familia
¿Cuánta hambre tienes? Si tú que vas a la iglesia, si tú que buscas de Dios, estamos hambrientos. Imagina aquel que no, ¿cómo está? Por eso la Escritura nos dice, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y si allá afuera no conocen de Dios, tienen hambre. O más bien, si tú que vienes a la iglesia tienes hambre, ¿qué pasará allá afuera, hermanos, con aquellos que no conocen? ¿Cómo están? Tú si tienes un problema y conoces de Dios, ¿a dónde vas? Pues a Jesús, y yo me agarro de Jesús. Y de repente ves que todo se te hunde y la barca se hunde y Señor, ten cuidado que perecemos, y Jesús te levanta. Y a veces tienes el problema más fuerte familiar. ¿Y qué haces? Vas a Jesús. Tienes hambre y vas a Jesús. Conozco tantos casos y conocemos tantos casos de hermanos que tienen problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud y confían en Jesús. ¿Sabes a dónde van? A Jesús. Pero si no conocen, ¿a dónde crees que van? Imagina aquella persona que tiene un problema familiar y está con el problema familiar X y busca ayuda y de repente va con el amigo o la amiga. Oye, me pasa esto en mi matrimonio, en mi casa, en mi esposo, con mis padres, con todo. Van y preguntan a aquel que ni siquiera su vida puede arreglar. ¿Qué consejo te va a dar? Pero si tú tienes hambre y conoces de Dios, ¿sabes a dónde vas? A Jesús. Señor, tengo este problema. Ayúdame, Señor. Y Él te va a llenar y te va a saciar. Tal vez no quita el problema, pero te va a saciar. Pero por toda la tierra hay hambre. Y es lo que pasa hoy. Tú puedes estar hambrienta o hambriento. Puedes venir y probar el alimento. Pero puedes estar hambriento. Y hoy vimos que las iglesias el día de hoy están hambrientas, hermano. ¿Sabes de qué están llenas? De tradiciones. Están llenas de engaño. Pero pocas te van a hablar del alimento que te sacia, que te llena, que realmente es el que necesitas. Tú y yo necesitamos alimento del cielo, no de los hombres. Yo te podría apapachar. Y yo te puedo decir, échale ganas. Pero si tú estás transgrediendo la ley de Dios, te voy a decir, arrepiéntete. Ve al Señor. Eso es lo que te va a alimentar. Y entonces, hermanos, por toda la tierra hay alimento. Perdón, hay hambre y necesitan alimento. Y vamos a continuar el día de hoy, porque hoy vamos a ver, hermanos, el final de este ciclo de enseñanzas. Las consecuencias de la obediencia. Y entonces nos vamos a trasladar, hermanos, al capítulo 45 de Génesis, hermanos. Génesis 45. Ya vimos el relato, venden a José, sus hermanos van, sus hermanos no reconocen a José. Con un poco de trampas, José los pone en contra de la adversidad o con una adversidad y ellos se espantan. Pero nosotros vimos la semana pasada, hermanos, que José se da a conocer con sus hermanos. Ellos llegan a Egipto y les dicen, yo soy José, el que ustedes vendieron. Vimos que José no hubo rencor, que no hubo odio. Si a ti te hubieran hecho daño a alguien, vamos, si te hubieran vendido y te hubieras pasado años en la cárcel y todo y te hubieran vendido, yo no sé cómo hubieras actuado. Si hay veces por poquito nosotros la amargura no se te quita. Pero dice la Escritura, Génesis 45, verso 3, hermanos. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Verso 4.
Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Verso 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá. Y quiero que subrayemos: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahí en Egipto vimos que José ya era, después de Faraón, el gobernante. Era aquel. Hoy tenemos un presidente, era como el vicepresidente José. Después del presidente solamente él estaba. Y entonces sus hermanos llegan. ¿Sabes cómo lo vieron? Como un instrumento, como una mercancía. Pero cuando se presenta, les dice: yo soy José. No se pongan tristes. Ustedes me vendieron, pero eso no fue porque ustedes lo hayan planeado, sino eso fue un mandato de Dios. Y entonces, hermanos, cuando dice ahí en el verso 5, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y entonces me venía a la mente y decía: ¿cómo es que José pudo haber soportado, confiado? Si el Señor le hablaba en sueños, seguramente le dijo o le dio la instrucción: José, todo esto que te está pasando es para preservación de vida. Dice la Escritura que los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Y entonces lo que le pasaba a José, decía: esto viene de parte de Dios. Y si lo vendieron, Dios lo permitió. Aquel hombre decía: ¿acaso recibiremos solamente el bien y el mal no lo recibiremos? Y entonces dice que Jehová sea bendito. Y entonces José estaba ahí con esta convicción de que todo había sido mandato de Dios. Y él obedecía. Señor, ¿me llevas a la cárcel? Tú dime por qué, Señor. Señor, tú me estás poniendo como gobernador ahí después de Potifar. Tú tienes el mando. Y él aún lo saca y lo pone como gobernante en Egipto. Tú sabes, Señor, porque era un mandato de Dios y solamente José estaba obedeciendo. Y entonces vemos el relato, hermanos. Habían pasado 2 años de hambre, faltaban 5. Se reúne con sus hermanos, no hubo odio, les abrazó. Aún dice, hermanos, ahí en el verso 17, perdón, en el verso 12, hermanos. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Dice: ustedes han visto todo lo que yo he hecho, todo lo que Dios me ha dado en Egipto. Dice: ¿saben qué? Vayan con mi padre, háganle saber todo. ¿Sabes? Una familia que estaba destruida, Dios empezaba ¿qué? A restaurar. Una familia que había tenido conflictos. Imagina el padre, hermanos, cómo estaba sin su hijo. ¿Tú sabes cuando un hijo se va de casa? ¿Tú sabes cuando un hijo empieza a rebelarse? Tal vez tú fuiste ese hijo. Pero dice que empezó a restaurar. Y José dijo a sus hermanos: vayan por mi padre, que venga mi padre. Dice ahí, acompáñenme el verso 26. Dice que los hermanos de José van a ver a su papá y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Dice que sus hermanos ya habían visto a José. José manda por su papá. Llegan sus hermanos con su papá y le dicen: José vive y él es el señor de Egipto. Y su papá no creía después de tantos años. Dice que no creía. Verso 28, verso 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros de José,
que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Hermanos, la obediencia de José empezó a hacer estragos, consecuencias en la familia. Después de tantos años separados, Dios puede restaurar. Yo no sé cómo está tu familia. Yo no sé cómo está tu vida. Tal vez tú sí vives, estás con tu familia, pero no llevas una vida correcta. Llevas años en pleitos, en enojos. Llevas mucho tiempo en el cual tienes una familia, pero no tienes un hogar. Y tal vez lleva mucho tiempo, pero cuando hay obediencia, Dios empieza. Dios no tarda su promesa. Cuando tú eres obediente a Dios, tú vas a ver cómo las bendiciones empiezan a llegar, pero necesitas ser obediente a Dios. Y entonces dice que el padre dijo: mi hijo vive, voy a ir antes de que muera. Y podemos ver, hermanos, cómo el padre de José va con su hijo. Génesis 46, hermanos, verso 1. Todo comenzó con la historia de Jacob y entonces en una separación. Y en el verso 1 dice, Génesis 46, 1: y salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Dice la Escritura, hermanos, que Jacob con toda su familia regresó a ver a José. Se presentó, volvió una vez más a esta familia a estar. Tal vez estaba turbada porque decía: mi hijo vive. Tal vez sus hermanos, vamos a ver adelante que sus hermanos tenían temor aún. Pero hermanos, cuando hay obediencia, vienen bendiciones. Y entonces tú puedes ver como un final feliz, hermano. Tú puedes ver cómo la Escritura habla que se reúne la familia, que se reúne Jacob o Israel con su hijo José, el que pensó que lo habían devorado, al que habían vendido. Y estaban entonces los 11 hermanos, estaba la familia de Jacob y estaba José una vez más reunidos. Dice ahí la Escritura que José y su padre fueron una vez reunidos. Ahí en el verso 29, por favor, Génesis 46, 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y entonces imagínate la escena. Después de años de pensar que estaba muerto, de que la familia estaba destruida, vuelven a reunirse otra vez. Una vez más vuelven a reunirse. Entonces, hermanos, podemos ver cómo Dios puede obrar. Pero, hermanos, es importante que nosotros sepamos que la bendición no se compra, hermanos. No es por dinero. Dice que ahí había escasez, hermanos. Ahí Dios tuvo que poner esa escasez para que fueran a José. Aún el relato dice, hermanos,
que José, cuando llegó su padre, le abrazó, le besó, se manifestó a él. Tú puedes imaginarte una restauración, un encuentro. Hay ocasiones, hermanos, que tu padre o tu madre están ansiosos de que tú vayas y le abraces y le digas: te quiero y te amo. Te quiero, mamá, te amo. Tal vez no lo has hecho. Yo no sé cómo ha estado tu vida con ellos, pero Dios puede restaurar esa familia. O no sé si tú algún día o tú tengas ese anhelo de que un hijo se acerque a ti y te honre y te abrace y te diga: te amo, te quiero. Hay tanta necesidad y tanta hambre, hermanos. O que el ser querido, tal vez tú anhelas que un hijo se acerque a ti, que te abrace. Dice que ellos se abrazaron y lloraron abundantemente. ¿Cuántas veces hay rechazos entre padres e hijos? ¿Cuántas veces el mismo hijo que debe de honrar al padre, a la madre, no puede ni abrazarle o besarle? ¿Cuántas veces pasa eso? Cuando pasa eso, hasta tus hijos también rechazas, porque no hay ese deseo de restaurar. La Escritura nos habla cómo Dios empezaba a restaurar esta familia. Todo empezó con la familia de Jacob, y la familia de Jacob volvía a reunirse, José y su padre, de tal manera, hermanos, que aún dice que Jacob hablaba con Dios, fue presentado ante Faraón, y entonces empieza también a bendecir a Faraón, porque donde hay obediencia hay bendición, hermanos. Tú ves que cuando José obedeció, no pasó hambres, no pasó escaseces. Él, a pesar de ser esclavo en la casa de Potifar, estaba al mando. Él, a pesar de estar en la cárcel, estaba al mando en la cárcel. Él, a pesar de estar en Egipto, fue el segundo después de Faraón. O sea, no le faltó nada, había bendición cuando hay obediencia. Y la Escritura nos habla que Jacob aún se presenta delante de Faraón y le bendice. Acompáñame ahí, Génesis 47, verso 7. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Entonces dice, 130 años. Era un anciano Jacob cuando llegó a Israel, pero aún bendijo a Faraón. José estaba como gobernador. Dice que vino la escasez, se acabaron los alimentos, todos iban a comprar a Egipto. La Biblia dice que cuando lees este relato, se escaseó por toda la tierra el alimento. Y entonces dice que se acabó, ¿sabes qué? También el dinero. Porque hay veces te fías en las cosas materiales para que te alimentes. Y dice que en esta tierra se acabó el dinero, había hambre, había alimento, pero no tenían con qué comprar. La gente no tenía con qué comprar. José tenía el alimento, pero la gente a veces quiere comprar su felicidad, su alimento. A veces las personas quieren comprar su estabilidad. Creen que por las cosas materiales eso es felicidad. Y mira, dice el relato, y adelante, Génesis 47, 14. Había hambre, tú nada más fíjate, José tenía alimento, su familia tenía alimento, pero toda la tierra tenía hambre. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán,
por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en la casa de Faraón. Hace un rato te comentaba cómo Jacob bendijo a Faraón. Entonces dice que José tenía alimento y todos llegaban y el dinero llegaba, y tenía tanto dinero que metía todo el dinero en las arcas de Faraón. Pero también el dinero se acabó. Verso 15: acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Entonces, terrible era el hambre en la tierra. No había comida. Había comida en Egipto, pero ahora ya no tenían dinero. Y entonces toda la tierra ya estaba hambrienta. ¿Y sabes qué dijo José? No tienes dinero, dame ganados. Y la gente empezó a llevar su ganado. Ahí acompáñame al verso 16. Y José dijo: da vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. La gente estaba hambrienta. La gente hace hasta lo imposible por querer saciar su hambre. Se acabó el dinero y empezaron a vender los animales. Y dice que todo su ganado lo llevaron a José. ¿Pero qué creen? Se acabaron los animales también. Tú imagina una tierra hambrienta. Se acabó todo con lo cual tú podías suplir tu hambre. Se acabó el dinero, se acabaron los animales y seguían con hambre. Y entonces dijo José: entonces ahora denme, ahí en el verso 19, perdón, el verso 18. Acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron: ¿no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado? También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. La tierra, la gente tenía hambre y dice: se acabó el dinero, se acabó el ganado, solo quedan nuestros cuerpos y por nuestra tierra. ¿Y sabes qué dijo José? Denme su tierra. Ahí adelante, verso 19. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Entonces se acaba, hermanos, el dinero, se acaba el ganado, se acaba todas las propiedades, y dicen la gente que estaba hambrienta, pues solamente quedamos nuestros cuerpos y la tierra. Hermanos, hay veces tú quieres saciar tu hambre con muchas cosas y no te llenan. Tú quieres saciar tu hambre vendiendo todo o invirtiendo todo y no te llena. Cristo, hermanos, dice la Escritura: porque por gracia sois salvos. Gratis, hermanos. El alimento que da el Señor no te cuesta, hermano. No te cuesta escuchar la palabra de Dios. No te cuesta leer la palabra de Dios. Y este alimento es gratuito, hermano. No tienes que invertir nada, solamente ir a Cristo. Yo quiero que le pongamos un separador ahí. Acompáñame a Isaías 55, por favor. Isaías 55. Nuevo Testamento, profeta Isaías, capítulo 55. Y vamos a leer el verso 1, hermanos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed.
venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Sabes? El alimento que nos da Jesús no nos cobra. No tienes que andar invirtiendo dinero. No tienes que andar buscando migajas cuando el alimento que tú necesitas está en la casa de Dios, está en la palabra de Dios. ¿Con qué vas a poder comprar el amor? ¿Con qué vas a poder comprar el perdón? ¿Con qué? No hay dinero que alcance, hermanos. Por mucho dinero que puedas tener, y bienes que puedas tener, y ganado que puedas tener, y tierras que puedas tener, no te va a alcanzar para ser feliz. No te vas a llenar, no te vas a saciar. ¿Por qué crees que muchas veces las personas buscan felicidad en el dinero y son infelices, no son llenas? Porque la felicidad no está en las cosas materiales, la felicidad está en una persona y se llama Jesús. Él es el que nos va a saciar. Dice ahí una vez más: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Verso 2: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué gastas tu dinero en eso? ¿Por qué te quieres llenar con eso? Verso adelante dice: oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Querido hermano, hay ocasiones en que tú tienes una aflicción y o sea que tienes culpa. Tú hiciste algo incorrecto, lastimaste a alguien, heriste y vives con culpa. Y por más que quieras dar dinero, suplir necesidades, a veces como padres somos ingratos con nuestros hijos. Y muchas veces les desechamos, se van los hijos, los tratamos mal, o la esposa o el esposo, y a veces con dinero quieres suplir. Por más que quieras dar, tienes culpa. Por más que quieras decir, ahora sí ya tengo dinero, mira, te voy a dar, papá, pero tienes culpa porque lastimaste, heriste. Por más que haya, a veces quieres suplir con eso. Pero dice la Escritura: oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Pregunto, hermano, ¿cuánto dinero crees que alcance o podrás invertir para que se te quite la culpa? Si tú heriste, por más que des. O imagina que te lastimaron, que tú eres el que fuiste herido, herida, pero no puedes perdonar. Y no puedes perdonar. Y vives con ese odio, con esa amargura, con ese rencor. Sabes, hay personas que tienen suficiente poder adquisitivo y nunca perdonaron y mueren odiando, porque no hay perdón. Pero sabes, dice el Señor, ven, dice, y aquí vas a comprar sin dinero, porque tú vas a conocer lo que es el perdón y tú vas a conocer lo que es ser perdonado. Cuando tú vas a Cristo, ¿sabes? Si en tu vida hay esas aflicciones que tú no puedes comprar, a veces la gente invierte mucho dinero en el psicólogo. Y he escuchado personas que van con personas de estas que atienden los matrimonios, no me acuerdo cómo se llama, como consejeros matrimoniales, y hay citas, hermanos. Y tienen que ir a esos lugares con esas personas especializadas y gastan dinero para que haya reconciliaciones matrimoniales. Y pueden gastar y gastar y no hay reconciliación. Pero cuando tú vas a Cristo, tú puedes decir a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo: perdóname.
y tú puedes ir y pedir perdón y no necesitas dinero. Por eso dice el Señor: oídme atentamente, hoy escucha, pon atención. Lo que el Señor te da es gratuito. Él quiere ofrecerte el perdón, Él quiere ofrecerte la salvación. ¿Sabes? Si hay una persona obediente, fue Jesús. Y yo quiero que me acompañes ahí. Libro de Filipenses, capítulo 2. Nuevo Testamento. Está hablando el apóstol Pablo, hermanos. Filipenses, capítulo 2. Tal vez tú has buscado por todos lados, hermano, saciarte y no has encontrado. Tal vez estás pasando por aflicción y lucha y no encuentras salida. Pero dice la Escritura que alguien sí fue obediente, y ese es Jesús. Filipenses 2:8. Fíjate lo que hizo Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sabes, hermano? Si alguien hemos visto que ha sido obediente, es Jesús. Él, hermanos, Él vio tu condición y vio la mía. Y Él sabe tu condición. Y Él sabe qué tan obediente sí eres, hermano. Ahora, si tú vas al otro caso y ves cuánta desobediencia hay en ti. Hace un rato orábamos para que tú meditaras qué tan obediente eres. A Dios, porque hay quien es más obediente a sus amos que a Dios. Hay quien le dice, el patrón, haz esto y lo hace. Muévete así y lo haces. Llega a tales horas y llegas. Quiero de esta manera que vengas y vienes. Quiero que hagas esto y hagas esto. Y están ahí puntuales, atentos. Pero cuando Dios da un mandato, entonces le dicen al Señor: ay, Señor, qué difícil es obedecerte. Pero Jesús, hermanos, Él fue obediente viéndonos en nuestra desobediencia. ¿Sabes? Él fue obediente viendo tu desobediencia y mi desobediencia, tu rebeldía y la mía. Y viendo que tú estabas y yo perdido, Él decidió, fue obediente y fue hasta esa cruz. Por eso dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Sabes? La única manera, hermanos, para que tú tuvieras una reconciliación, para que nosotros tuviéramos una reconciliación con Dios, fue a través de esa obediencia de Dios o de Jesús en la cruz. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera en la que tú puedas ser partícipe del cielo. Jesús se hizo obediente. Llegó a la cruz por nuestra desobediencia. ¿Sabes? Si de aquí para atrás, escucha, tú has sido desobediente. Voy a poner dos ejemplos. Si tú has sido obediente, y yo creo que tú puedes ver eso, tú puedes ver las bendiciones, hermano. Si tú has sido obediente a partir de que conociste a Dios, hay bendiciones en tu vida, hermano. Si tú has sido obediente, si tú has puesto por obra su palabra, si tú te has alimentado de su palabra, tú has sido obediente, tú puedes levantar la mano y decir: es cierto, Señor. Están llegando las bendiciones, está llegando la reconciliación a mi familia. Ahora tengo paz, ahora tengo gozo, ahora hay tranquilidad. Y tú puedes ver en tu vida que hay eso, hay paz. La Biblia dice que no hay paz para el impío, pero si tú eres una persona obediente, tienes paz. Y entonces tú puedes ver hasta dónde está tu obediencia.
Pero ahora vamos al otro punto. ¿Hasta dónde está tu desobediencia? Y entonces empiezas a marcar tu desobediencia. Y empezamos a ver que Dios dio un mandato específico a nuestra vida. Y te dijo, deja eso. Mira las malas palabras, mira la idolatría, mira la amargura, mira el odio. Y te empieza a hablar exactamente, mira tu falta de perdón. Y Dios empieza a ponerte todo aquello, pero no lo has obedecido, no has guardado los mandamientos. Y entonces Él se hace obediente y dice, por tu desobediencia, hablándonos a nosotros, yo me hago obediente. Porque es la única manera, hermano, en la que nosotros podamos pertenecer al cielo. No hay ninguna otra. Solamente fue por la obediencia de Cristo. ¿Hay consecuencias de la obediencia? Sí las hay. ¿Hay restauración? Sí la hay. Podemos ver la vida de José, destruida, solo, pero cuando hay obediencia, siempre va a meter Dios la mano. Ahora, hermano, acompáñame ahí, libro de Deuteronomio. Deuteronomio, hermano, Antiguo Testamento. Capítulo 28, hermanos. Y vamos a leer el verso 1. Esto nos va a gustar, hermanos, porque dice ahí 28:1, Deuteronomio, hermanos. Está hablando el Señor y está hablando específicamente de todos los mensajes que has escuchado de la palabra de Dios. De todos, hermano. No exactamente de ese mensaje, sino de todos aquellos de los que tú dices, yo soy cristiano y yo conozco de la Biblia y yo sé. Dice en el verso 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, hermano, el Señor empieza a decir, tú has escuchado la palabra de Dios. Si has puesto por obra, hay bendiciones. Y hermanos, yo no sé cuál sea tu vida, pero te puedo garantizar, con la autoridad del Señor, con la veracidad de Dios, que cuando tú obedeces a Dios, va a haber bendiciones en tu vida. Te lo puedo garantizar, hermano. Cuando tu obediencia es a Dios, hermano, dice que hay bendiciones. Dice ahí, verso 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Sabes? Tal vez estás pasando adversidad, pero si eres obediente te alcanzarán las bendiciones. ¿Cuándo? Pero te van a alcanzar. Yo conozco muchas personas, hermanos, que tenían adversidades, que se rindieron a Cristo, que empiezan a obedecer y al rato, ¿sabes cuál es su testimonio? ¿Qué cree, hermano? Ya empezó a cambiar. ¿Qué cree? Mi familia se empezó a restaurar. Porque te van a alcanzar las bendiciones. Porque aunque tú pienses que no, tu obediencia te va a llevar a bendiciones. Tu obediencia te va a alcanzar, dice ahí, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y fíjate nada más, solamente en unos ejemplos. Verso 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. O sea, tus hijos serán bendecidos, tus bienes serán bendecidos, porque la obediencia te va a llevar a que las bendiciones te alcancen. Cuando tú eres obediente, hermano,
Las bendiciones te van a alcanzar. Tal vez tú no tengas ahorita esas bendiciones y digas, hermano, es que estoy pasando escasez, hermano, es que mi familia, sé obediente. Y ¿sabes qué? Te van a alcanzar las bendiciones. Bendito el fruto de tu vientre. Si tú eres mamá y has tenido hijos y eres obediente, el fruto de tu vientre va a ser bendecido. Y alguna vez te comentaba, si tienes hijos, tú no estás creando el próximo vicioso, ¿verdad que no? ¿Verdad que tú no estás pensando que tu hijo va a ser el próximo violador? ¿Verdad que no? Tú no quieres que tu hijo sea el próximo ladrón, pero si tú eres obediente, dice que será bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, o sea, lo que tú trabajes, el fruto de tus bestias, tus bienes. Dice que son bendiciones que te van a alcanzar. ¿Solo por qué? Por obediencia. Verso 5, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Hermano, ¿cuántas veces he escuchado testimonios de personas que son obedientes? Salen, hay asaltos, hay todo y eres librado. Porque bendito serás en tu entrar o en tu salir y bendito serás en tu entrar. Las bendiciones te van a alcanzar, hermano. ¿Solo por qué? Por la obediencia. A José le alcanzaron las bendiciones. No importó años que pasara, separación y todo, alcanzaron las bendiciones en la vida de José. No solo eso, verso 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Dice que vendrán los enemigos y te va a llegar, pero ¿sabes qué? Huirán por las bendiciones que trae la obediencia. Y de verdad tú vas a estar confiado y en paz. Y si no fuera eso solamente, dice ahí, verso 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, porque te lo ha jurado cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Hermanos, ¿qué más no quisieras? ¿Qué más no quisiéramos? Y te voy a decir una cosa. Yo soy padre de familia y tengo 4 hijos. Y aunque ya todos están cada uno con su familia, cada quien ya tiene su familia, ¿tú crees que a mí no me gustaría? Yo puedo decir, pues yo ya cumplí. Ya solamente mi esposa y yo ya estamos bien. Pero las bendiciones van a alcanzar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y tú quieres que tus hijos estés bien. Y tú quieres que tus nietos estén bien. Y tú quieres esas bendiciones. ¿Qué necesitas? Obediencia. Obediencia. Y no solo eso. ¿Sabes? A veces buscamos el alimento y se acaba el dinero y no hay alimento. Y no, el dinero no alcanza para alimentar. Pero cuando eres obediente, hermano, el Señor suple y no faltará en tus graneros. No faltará alimento. Siempre el Señor está ahí. Tus enemigos, dice, entrarán por un camino y por 7 saldrán, huirán de ti. Son bendiciones, hermano. Y todos las anhelamos. Y yo las quiero para mi familia. Y a José le llegaron en su familia. Y pudo ver a su padre. Y pudo cerrar los ojos de su padre. Y pudo abrazar a sus hermanos. Y no guardarle rencor por la obediencia a Dios. ¿Sabes? Tú puedes ver cómo José pudo haberse airado con sus hermanos. Pero él no compró con dinero. Él fue obediente a Dios. Y tal vez te han dañado tu familia. Y yo quiero que hoy terminemos, hermano, con una meditación que tú puedas hacer. Tal vez, hermano, tu vida
Tú puedes decir, ha sido de adversidades. Y sigue siendo, hermano. Tal vez todo comenzó en una familia. Esta es la historia de la familia de Jacob. Pero también es tu historia de tu familia. Tu familia. Y seguramente tú y yo, cuando tú terminas de leer hasta el verso 14, las bendiciones, tú puedes decir, yo necesito eso. Pero resulta que a partir del verso 15 también hay consecuencias de la desobediencia. Y entonces lo contrario a la bendición es la maldición. Y el Señor empieza a decir, maldito serás en esto y en esto y en esto y en esto. Y entonces cuando tú empiezas a leer, maldito será, y fíjate, dice, el fruto de tu vientre. Ahí en el verso 18, maldito el fruto de tu vientre. Entonces, muchas veces cuando tú conoces de la palabra y no eres obediente para con tus hijos, no esperes hijos obedientes, a menos que venga Cristo y los cambie. Pero maldito será, y empezarás a ver el fruto de tu desobediencia. El pensamiento, hermanos, con el cual hoy quiero que terminemos. Tú has visto tu obediencia a Dios. Y si eres sobrio y eres serio, no te puedes engañar. O no te debes de engañar. Tú debes de ver qué tan obediente has sido a Dios. Y entonces cuando tú digas, híjole, es que mi esposo no cambia, no ha habido un cambio. ¿Cómo está tu obediencia? Es que mis hijos, ¿cómo está tu obediencia? A mi vida, ¿cómo está tu obediencia? Hay bendiciones para la obediencia. Pero hoy tú puedes hablarle a Dios. Yo sé que tú y yo queremos estas bendiciones, hermanos. Pero del otro lado están las maldiciones. Y las dejó escritas el Señor. Maldiciones, maldiciones, maldiciones. Nadie busca las maldiciones. Y yo quiero que tú, el día de hoy, tú medites en tu obediencia. Tu desobediencia, hermanos, dice la Escritura que Cristo murió por ella, por tu desobediencia y la mía. Pero tu obediencia, hermanos, te va a llevar a esas bendiciones. Ahora, ¿qué vas a hacer? Fíjate nada más, vamos a terminar con este texto, Eclesiastés capítulo 5. Tal vez hoy tú en tu necesidad de buscar de Dios, tú digas, quiero ser obediente a Dios. Voy a ser obediente a Dios. Hoy decido, porque sí, sé que me he ido mal. Sé que yo tengo estos problemas con Dios. Sé que yo tengo estos problemas familiares. Pero, ¿qué pasa si hoy tú tomas la decisión, después de esta invitación, decirte, ¿vas a obedecer a Dios? ¿Qué tanto vas a obedecer? Eclesiastés capítulo 5, hermano, verso 1. Fíjate lo que dice Salomón. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Verso 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Y quiero que subrayes el verso 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas
y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios, dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y de las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Sabes? Yo sé que todos conocemos nuestra obediencia a Dios. Y eso es personal con cada uno de nosotros. Pero también sé, hermanos, que todos sabemos nuestra desobediencia, si es que la tenemos. La pregunta es, hermano, si tú sabes tu rebeldía a Dios, ¿qué vas a hacer, hermano? Si tú sabes que Dios te ha dado mandatos y no los has obedecido, ¿vas a seguir en la necedad o vas a obedecer a Dios? Ahora, si tú decides obedecer a Dios, hoy puedes decirle al Señor, Señor, yo necesito esas bendiciones y te prometo obedecer. Pero dice la Escritura, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y no por esto está diciendo el Señor, no me prometas. Porque si tú no quieres hacerlo, hermano, están las maldiciones delante de ti. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Cuál va a ser tu respuesta delante de Dios? Nosotros vimos, hermanos, todo comenzó en una familia. Dios estaba con José. José le respaldó. Cuando hubo hambre, Dios dio el alimento. Si tú tienes hambre, Dios te da el alimento. Pero vimos, hermanos, que Dios promete bendiciones a la obediencia. Con José las cumplió. Hasta aquí, hermano, hasta hoy, ¿cuál ha sido tu obediencia a Dios? Tú puedes ver por qué hay veces no hay respuesta de parte de Dios. Dice ahí, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. No digas a Dios, es que no lo sabía. Tú y yo sabemos si obedecemos o no. Tú y yo sabemos hasta dónde nos sujetamos a Dios. Hoy yo te invito, hermano, a que tú medites y que tú pongas por obra su palabra. Que tú hoy decidas obedecer a Dios en lo que te ha dado el Señor. Hoy yo quiero que tú medites no en tu obediencia, en tu desobediencia. Y que medites en los caminos que llevas. Y que medites hacia dónde vas, hacia dónde te está llevando tu desobediencia. ¿Por qué no hoy, si es posible, tú le hablas a Dios y tú pones delante de Dios tu obediencia y tu desobediencia? Y que hagas un compromiso con Él. Ayúdame, Señor. Tú ya pagaste por mí, Señor. Tú fuiste obediente. ¿Qué vas a hacer tú hoy, hermano? Hoy tienes todo para obedecer. Todo para recibir bendiciones. Yo quiero que cierres los ojos hoy y terminemos, hermano. Esta fue la historia de la familia de José. Puede ser tu historia o puede ser mi historia. Esta, hermanos, esta es la historia de un hombre
que fue obediente y que alcanzó las bendiciones. Dice la Escritura: bendito el fruto de tu vientre. Aún los hijos de José formaron o vinieron a ser parte de las tribus de Israel, Efraín y Manasés. Aún fueron benditos sus hijos o bendecidos sus hijos. Ahí donde estaba José, su obediencia lo llevó a que no le faltara. Su obediencia lo llevó a ser el sustento de su casa, de su familia. Dice la Escritura: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Donde tú vayas, si eres obediente, habrá bendición. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. A donde vayas hay bendición, si eres obediente. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Sabes? Entonces reconocerás que todo lo que te ha dado Dios es de bendición. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Alcanzarás las bendiciones? No te conformes con la tristeza. No quieras llenarte de alimento e invertir tus bienes, porque dice: venid y comprar sin dinero. Hoy yo te invito, hermano, a que medites en tu obediencia a Dios. Te invito a que hagas votos delante de Dios. Tú puedes ver, hermano, cómo su obediencia a José lo llevó a esa restauración con sus hermanos. ¿Por qué seguir peleado con el hermano, con el padre o con la madre? ¿Por qué seguir peleado con los hijos o con la esposa o con el esposo? ¿Por qué seguir ahí en esa lucha? ¿Sabes? A veces la tristeza y la angustia viene por la falta de obediencia. Te sientes solo, vacío, porque no hay obediencia. Dice que las consecuencias de la obediencia son bendiciones. Y el libro de Deuteronomio sigue diciendo: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y termina diciendo: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Habrá bendiciones, hermano. La obediencia trae bendiciones. Cristo, hermanos, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por tu desobediencia y por la mía. Mas hoy tú puedes cambiar. Hoy tú puedes ser obediente. Quieres bendiciones, quieres una familia restaurada, quieres ver a tus padres juntos, quieres ver a tu matrimonio, quieres ver a tus hijos una vez más, que te abracen, que se echen al cuello, quieres ver esa restauración. Sé obediente. Obedece a Dios. Y mientras escuchamos el canto, hermanos, hoy tú puedes hablar con Cristo y decirle: Señor, te obedeceré, Señor. No es por ignorancia, porque ya sé, yo te quiero obedecer. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Yo no me apartaré. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo te obedeceré. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo te obedeceré. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo te obedeceré. Están los mandamientos de Dios, las ordenanzas que Dios te ha dado, los dichos que has escuchado de Dios. ¿Cuántos has obedecido, hermano? ¿Qué tan obediente? ¿Qué tanto te has resistido? Es importante que tú obedezcas a Dios. ¿Quieres bendiciones? Él te las puede dar. Solamente es tu obediencia. Dice la Escritura: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Hoy medita en tu obediencia, porque seguramente tu desobediencia está frente a ti. Medita en eso. Querido Dios, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por llevarnos o por mostrarnos, Señor, este camino, Señor. Hoy queremos tus bendiciones, Señor. Todo tu pueblo, toda tu iglesia, todos los oyentes queremos bendiciones tuyas, Señor. Queremos que
tú bendigas el fruto del vientre, Señor. Que tú bendigas nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, el fruto de nuestro trabajo. Que nos guarde, Señor. Eso implica obediencia, Señor. Padre, gracias, Señor, porque, Señor, hoy nos puedes mostrar, Señor, por qué a veces nos va tan mal. Pero el mensaje que nos das hoy es: tú no quieres que nos vaya mal. Dice tu palabra que tú no quieres la muerte del que muere. Por eso muchas gracias por, Señor, mostrarnos, Señor, que la obediencia tiene frutos, y tiene fruto y se llama bendiciones, Señor. Que hoy queremos esos frutos, Señor. Yo te pido por cada uno de los presentes, Señor. Señor, que nos traspases, que nos hables, que no nos quedemos únicamente, Señor, con dichos, con palabras que salgan solamente de nuestra boca, sino del corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, ayúdanos a obedecer, llévanos a obediencia. Y aún, Señor, mira, si hay alguno que haga compromiso, que prometa, que se rinda a ti, Señor, ayúdanos, Señor, guárdale, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos y dejamos todo en tus manos, Señor. Ayúdanos en nuestro caminar, ayúdanos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, Señor. Hoy anhelamos una familia como aquella restaurada de José. Sé que tal vez a muchos todavía no ha sido esta bendición, pero si tú eres obediente, las bendiciones te alcanzarán. Solamente obedece, sé obediente a Dios. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias por tu presencia. Ve con cada una de las personas que están aquí, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, dejamos todo en tus manos, nuestra vida, Señor. Te honramos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor.